Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos, un programa más en A Grito Pelao. Hoy estamos ya en la séptima entrevista de la tercera temporada. Como sabéis, aquí abajo tenéis el enlace a todas las redes. Nos podéis encontrar esta y otras entrevistas tanto en YouTube, en eBooks y en Instagram. Las entrevistas completas, recordar solamente en eBooks y en Instagram y los pequeños fragmentos, perdón, en eBooks y en YouTube y los pequeños fragmentos en Instagram. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Yo hacía mucho tiempo que quería entrevistarlo y finalmente ha pasado tanto el tiempo que ha sacado otro libro. Así que hoy vamos a hablar con Ismael Martínez Biorrón y estaremos hablando de Duración de un fantasma, publicado este mismo año, hace un mesecito y medio, por Aristas Martínez. Y bueno, pues nada, nos vemos ahora después del gritito, como ya sabéis. Y nos veremos con nuestro invitado de hoy. Hasta ahora mismo. Buenas, ¿qué tal? Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo que decía, ¿no? Te había leído antes, había leído tu ensayo también en Dilatando Mm, Mentes, el libro anterior en Aristas Martínez. Te quería invitar y al final sacaste ese libro que digo, bueno, pues no lo invito por los demás, lo invito por este porque me gusta un montón. O sea claro, claro. que... Mejor hablemos del último, sí. Bueno, y en otro momento podemos hablar de los otros, si nos Sí, sacas claro, de algo lo que más entre quieras, medias. claro. Bueno, pues vamos al lío directamente. Bueno, yo recuerdo a todos que estaremos hablando del libro y que yo en Instagram pues haré otros pequeños stories para presentar a Ismael, hablar de su recorrido, etcétera, etcétera. Pero la entrevista de hoy es fundamentalmente para hablar de Duración de un fantasma. Así que vamos, quitamos la tirita de golpe y empezamos por un pequeño resumen de la obra en unos minutitos por Ismael. A ver, ¿qué es Duración de un fantasma, Ismael? Bueno, te lo resumo muy poquito, tampoco sin entrar en mucho detalle para no... Porque además es un libro, es una novela corta, de hecho, ¿no? Y es una historia lineal y bastante sencilla, que tiene estructura de road trip, como hablábamos. Y bueno, básicamente es la historia de Romana, que es una mujer de mediana edad, que emprende la búsqueda de su hermano. Lo está buscando porque acaba de fallecer el padre de los dos, o ha fallecido hace poco. Y bueno, la excusa un poco de la búsqueda es que tienen que resolver algunos asuntos de papeleos, ¿no? Como siempre. Pero bueno, la verdadera excusa es que ella también está huyendo, su viaje también es de huida porque está siendo perseguida, concretamente por una presencia un tanto extraña que a veces adopta la forma de una urraca o de alguna forma un poco imprecisa, y que ella asocia con su padre recién fallecido, ¿no? Aunque a pesar del título, realmente en la novela no hay fantasmas, luego igual hablamos de esto, pero no hay estrictamente fantasmas clásicos, pero está Y un luego poco nos la idea. explicarás, Sí, 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 el vale, título. vale. Bueno, entonces Román emprende la búsqueda de su hermano y también lo busca porque de alguna forma cree que la única forma de enfrentarse contra esta presencia perseguidora es reuniendo las fuerzas con su hermano, ¿no? Los dos hermanos además poseen una cualidad, un don un tanto especial, aunque es un don que se manifiesta de forma diferente en ella y en él, porque él, de hecho, que se llama Amador, es un tipo que se ha dedicado en el pasado a generar una especie de terapia psicológica utilizando este don para ayudar a la gente en todo tipo de trastornos psicológicos, ¿no? Pero con unas consecuencias a veces desastrosas que lo han llevado a incluso a ser acusado de asesinatos y demás, y por lo cual él se retiró del mundo, ¿no? Entonces ella tiene que encontrarlo en primer lugar porque él está escondido. Y ella también tiene este don, este poder un tanto impreciso y que adopta distintas formas a lo largo de la historia y que surgió en su infancia a la manera de un juego entre los tres hermanos que eran al principio. Y en el caso de ella se manifiesta de otra forma. Ella, por ejemplo, digamos que tiene la capacidad de influir en el deseo de otras personas, ¿no? De alguna forma como si pudiera hipnotizar pues en juegos sexuales o en otro tipo de juegos de dominación a otras personas. Y esto hay que decir que normalmente no le sale muy bien, ¿no? Es decir, que estos poderes no son yuppie guay en plan un superhéroe, sino más bien juegan un poco con la ambivalencia siempre del poder y como maldición, ¿no? Que arrastra unas consecuencias desastrosas para el protagonista. Entonces es una novela de búsqueda y
sin desvelar nada más, podemos decir que Romana también será acompañada por un chico joven que se llama Said y que de alguna forma es una especie de fanboy de la familia que ha leído mucho sobre él, en concreto sobre Amador, que era el famoso, y está fascinado por todos estos misterios que envuelven a la familia Olano y va con ellos, ¿no? También él tiene sus propias movidas mentales que quiere resolver, pero esto se va viendo a lo largo de la novela. Entonces, este es un poco el planteamiento. Es una novela de viajes con un suspense de algo que persigue a los protagonistas y no sabemos qué es, y de reencuentro cuyas consecuencias prevemos que van a ser terribles, que van a ser terroríficas incluso, pero no sabemos hasta el final, lógicamente. Exacto, y con mucho fantástico por todos lados, ¿eh? Eso es muy importante. Estamos novela bueno, de yo género. siempre hay género, no puedo Exacto. evitarlo, siempre se introduce, no solo se introduce como cosa periférica, sino que está en el centro de la premisa narrativa, está claro. Bueno, ¿cómo surgió Duración de un fantasma? ¿Cuál es la imagen o imágenes? No sé, ¿cómo te vino a ti? ¿Cuál es tu proceso creativo? Bueno, en el caso de esta historia, yo creo que la idea, al final no hay una sola cosa, ¿no? Porque siempre son como distintas piezas que hacen clac de repente, ¿no? Juntando ideas que en principio no tienen nada que ver y de repente sí, ¿no? Pero una de las primeras ideas que me vino tenía que ver con la criptofasia, es el lenguaje privado que se habla de los dos hermanos, ¿no? Que esto es un término real. Cuando supongo que es lo mismo que puede surgir en un matrimonio después de muchos años, en una familia, o entre hermanos fundamentalmente, y si son gemelos y estas cosas, pues más todavía, ¿no? Una especie de complicidad que llega incluso al punto de generar su propio idioma, su propio código de comunicación y tal, ¿no? Y a partir de esta idea del lenguaje privado surge también la idea del juego, de que son capaces de crear, de invocar pequeñas criaturas extrañas. Un poco me gustaba partir de eso y cómo eso puede desembocar en algo terrible. Y eso sumado a la historia de la tragedia, porque en el fondo lo que no he mencionado antes es que la familia Olano está marcada también por una tragedia, ¿no? Pues la trágica muerte de dos de los miembros fundamentales de la familia y cómo afecta a los otros, ¿no? Entonces, juntar esas dos ideas, el juego mágico y la tragedia familiar, pues era lo que tira un poco narrativamente el motor narrativo de la novela. Luego hay imágenes, por algún motivo me venía el tema pájaros, el tema criaturas medio hombre, medio pájaro, era una cosa que me... Muy mitológico, ¿no? Sí, También. es cierto, sí, como quimeras mitológicos, también un poco rollo Miyazaki, a lo mejor, y tirar por ahí, ¿no? Aunque al final también se cuelan imágenes más del imaginario pues de gente como Cronenberg o de Clive Barker, ¿no? De De todo los lo que hemos chupado, claro, sí. Claro. Sí, sí. Luego lo Es haremos de inevitable. referencias. Sí. Es inevitable todo esto. Y bueno, la última cosita para pasar antes de pasar a la fase de spoilers es, me gusta tirar un poco de esta frase fácil, ¿no? De si has visto o leído tal, te gusta la Duración de un fantasma, porque así muchos lectores que no conocen tu escritura o no conocen este libro, pues pueden ver un poco de qué, ¿no? A qué podrían comparar el libro, ya sea en género o en estilo, etcétera, etcétera. Es complicado esto de las referencias porque nunca estás a la altura de las referencias, siempre lógicamente. Bueno, no estamos hablando de altura ni de juzgar, Ismael. Vale, no, a ver, lo que hemos puesto en la contraportada del libro pues son referencias muy evidentes como a nivel del cinematográfico David Cronenberg o John Carpenter es evidente, ¿no? A nivel literario Clive Barker y Mariana Enríquez, que aparece inevitablemente porque también es un icono cultural y aunque no hay muchísimas cosas en común, sí que con su novela de Nuestra parte de la noche sí que hay alguna cosa en común, como la idea del road trip al principio de su novela y incluso el un elemento conflicto familiar. exactamente, y también las invocaciones a criaturas de la oscuridad y cosas así. Hay algunas cosas compartidas. Y también, que me gustaría pensar, la preocupación por los personajes, por hacer buenos personajes, ¿no? O sea, que para mí seguramente lo que diferencia una mala novela de una buena novela no tiene nada que ver con trama ni con género, tiene que ver con la profundidad de los personajes, Indudablemente. del alma de los personajes, ¿no? Si eres capaz de construir eso bien, pues eso ya es una buena novela, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Luego, evidentemente, no hemos puesto Stephen King porque ya también casi es como un chiste mencionar Stephen King. Evidentemente, para todos los de mi generación es una referencia inevitable y además Stephen King ha trabajado muchísimo el tema de los poderes paranormales, bueno, telequinesia, todas las cosas que
que tienen cantidad de sus libros, ¿no? El Resplandor, Garrick, en fin, todos los que podemos Y está tan presente que lo hemos tenido decir. que Sí, incluso también en Cementerio de Animales está el elemento de resucitar a los muertos, ¿no? Que es ujú, un que es tropo clásico fundamental. del género, y Mm. en mi novela también aparece. Yo realmente a nivel ya en cuanto a prosa y demás y referentes literarios fuera del género, pues tengo muchísimos, pero nuevamente no quiero decirlos tampoco porque parece que voy detrás de... Bueno, sí que puedo mencionar Toni Morrison como un top absoluto, ¿no? Ujú. Como un ideal en cuanto a construcción de novelas, en cuanto a jugar con lo fantasmagórico y también la construcción de historias familiares, la prosa, todo, ¿no? Un 10 absoluto que para mí es Toni Morrison. Estaría ahí Esto es muy como importante porque así vemos, ¿no?, de dónde tiras tú, ¿no? claro, Cuál al sería final, o tu sea, siempre te quedas como inspiración, a digamos. un millón de Mm. kilómetros, pero como hay que tener siempre un ideal, una meta arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que poner a los mejores allá en el pedestal. Entonces, Bueno, y el podríamos ponerle. arte, parte de también de la técnica y de leer y de copiar, ¿eh? Porque al fin y al cabo es esto. Sí, bueno, El totalmente. O arte sea, es yo adquirir la técnica sí, sí, copiando sí. y Yo copio perfeccionando, literalmente ¿no? frases. Yo cuando estoy escribiendo una novela yo escribo y leo muy despacio, las dos cosas súper lento, pero como que me fijo mucho si estoy leyendo, pues ahora estoy con Flannery O'Connor, lo que sea, y literalmente si hay frases que me llaman mucho la atención, me hacen buenas, las copio literalmente en el mismo Word en el que estoy haciendo mi novela. Lógicamente luego no las meto idénticas, ¿no? Claro, claro, pero Pero es como son tu construcciones, son ideas referente. que de Ujú. repente, ostras, qué bonito, esto funciona muy bien. Sí, sí. Y no sé, es un trabajo un poco de construcción ladrillo a ladrillo al final, ¿no? Sí, sí, bueno, es el arte al fin y al cabo, ¿no? Un músico tiene que escuchar música y repetir, y un Y artista no copiar solamente patrones, ¿no? claro, tiene Claro. que copiar patrones y copiar a los artistas, ¿no? Ujú, Etcétera, etcétera. claro. Bueno, yo, como sabéis, siempre dejo algunas frases resumen que para mí lo que es el libro. Entonces leo como siempre, porque los que nos estén escuchando en ebooks pues no tienen el formato visual. La ruptura de la herencia familiar, el enfrentamiento con los fantasmas del pasado, seres que es mejor no llamar, un viaje hacia el descubrimiento de uno mismo. Esta es una de las cosas que es para mí duración de un fantasma, y luego explicaremos y veremos por qué. Y a partir de aquí os dejo alerta spoilers. Entonces, a partir de aquí, pues puede ser que metamos la pata a propósito, y que os desvelemos alguna de las escenas o de cosas que pasan en el libro. Así que, pues eso, una alerta para los precavidos y que no quieren saber de qué va, y para los valientes, seguid escuchándonos hasta el final. Ujú. Vamos a empezar por el principio, que es como hemos dicho, una novela familiar, hay muchos personajes, pero hay dos personajes que, digamos, llevan la delantera, que son Said y Romana, justamente como decías antes, los dos que van a empezar este viaje juntos. Cuéntanos un poco quiénes son y cuáles son sus motivaciones para empezar este viaje. Bueno, Romana es una mujer, pues eso, de 50 años y que es escritora frustrada, digamos, que se cuenta que ella llegó a publicar alguna novela de cierto prestigio, pero no tuvo continuidad su carrera y tuvo que dedicarse a convertirse en ghostwriter, ¿no? Es escritora por encargo y básicamente se dedica a escribir biografías de gente anónima, Súper ¿no? divertido. Que bueno, sí tiene que ser bastante tedioso. Y básicamente se dedica, pues, por encargo a narrar la vida de gente normal que quiere, a lo mejor gente mayor, ¿no? Una cosa así, que quiere dejar por escrito un relato de su vida de una forma que parezca que tiene sentido, de forma que hay algo de épica en su vida, a lo mejor muy gris, y a eso se ha dedicado, ¿no? Entonces está en ese punto, en los 50 años, que de alguna forma es una encrucijada, la muerte de su padre y todo esto dispara también una serie de reflexiones y ella empieza a mirar su propia vida, pues en este momento de su vida, que coincide que es el mío, pues también te planteas cosas como si has aprovechado tus talentos, ¿no? En el caso de ella, talentos son incluso talentos sobrenaturales, pero podrían asimilarse también al talento literario que tiene ella y que no ha podido, no ha podido desarrollar, ¿no? Y entonces hay una reevaluación de su vida, en qué momento está y también y por supuesto el no resignarse, ¿no? La idea de la no resignación, la idea de dejarse arrastrar un poco por el deseo. El deseo también es como una fuerza que está presente en la novela y que es pues como un fuego que atrae, un poco como la llama que atrae a la polilla, pero Ya te te quema. puede destruir, ¿no? Te quema. Y ahí está, ese es un poco el impulso, el motor que mueve ella, ¿no? Y los dos impulsos, ¿cómo es esto que dicen? El impulso
de la muerte y el impulso de la vida, ¿no? Esto que decía Freud, ¿no? Los dos Sí, instintos, ¿no? El instinto de la muerte y el sí. instinto de la vida, los dos instintos que nos mueven y todo esto. Bueno, y en el caso de Said también, aunque él es mucho más joven, él tiene 23 años, y sin embargo él ha tenido ya una experiencia cercana con la muerte, él tuvo una experiencia bastante, no voy a detallar, pero estando en el Cairo tuvo una experiencia al límite con la muerte y también padece una dolencia en la espalda, que es con lo que empieza la novela, empieza explicando que Said tiene que nadar todos los días un montón de horas, y esto está basado en una historia que sé de un familiar, para evitar que sus vértebras pues se fusionen, se queden pues ahí pues Atrofiadas. solidificadas, ¿no? Y quede completamente inmóvil. Entonces tiene que hacer un ejercicio continuo todos los días. Y esto es también el miedo a quedar paralizado, a quedar inmóvil y el dolor, el padecimiento que le produce la espalda y tal, pues es como esta cruz que va arrastrando el personaje. De alguna forma es un chico joven, por tanto, pero que en ese sentido es viejo por dentro o Es tiene lo que te esta iba a decir. sabiduría, ¿no? Y es un personaje misterioso para mí, incluso al terminar la novela, aunque soy optimista en general en lo que puede pasar después, no lo sé realmente y hay cosas que yo mismo termino, ya podemos hacer spoilers, ¿no? Hay Sí, sí. cosas que yo no sé, por ejemplo, si él se llega a insinuar al final, si es el propio Said también de alguna forma puede haber tenido un don parecido a la familia Olano o algo así, ¿no? Y ni siquiera yo lo sé, ¿no? Es una insinuación que dejo ahí abierta. Pero bueno, y estos serían los dos Y personajes que... podemos establecer que son como dos caras de una moneda, porque yo creo que son dos personajes contrarios, pero justamente que se atraen y que al fin y al cabo acaban estableciendo una relación y acaban llevándose bastante bien. Said, como decíamos, es un joven que es viejo, ¿no? Por su limitación, ¿no? Como tú decías, su limitación física, su búsqueda por la sabiduría y por su sabiduría. Romana es todo lo contrario, es más sensitiva, más material, ¿no? Más de lo que hay ahora, pero, y en su edad está buscando como otra forma de vivir, como que está buscando rejuvenecer, digamos. Entonces, ¿lo has hecho a propósito esto? Porque a mí me parece como si fueran, ¿no? Estos Sí, dos... pues no me voy a poner la medalla de que estaba planificado exactamente así desde el principio. Supongo que sí, intuitivamente, ¿no? Porque cuando buscas el contraste entre dos personajes y entre Said y Romana, intuitivamente sí que está todo esto. Pero el aspecto de la actitud, una más vitalista y más terrenal, y que Said sea más espiritual y más pesimista, no estaba en mi cabeza cuando empecé a escribirlo, ¿no? Eso se han ido manifestando, se han ido revelando los personajes, como me pasa siempre, a través de los diálogos y a través de sus escenas. Y yo mismo he ido descubriendo esa no contrariedad, ¿no? Pero esos opuestos que suponen, ¿no? Como el yin y el yang de alguna forma, los dos personajes y confiando en que eso... A ver, aparte de eso está el mecanismo narrativo evidente del viaje. No es lo mismo un personaje que viaja solo que un personaje que Claro, claro. viaja acompañado. Puedes hacer diálogos, tiene mucha más movilidad todo, es más fresco, ¿no? Pero bueno, luego, claro, no puedes poner a un personaje que sea pura comparsa. Si yo Claro, meto claro, porque si a dice que Said, sea todo, claro. claro, tengo que darle una personalidad, tengo que darle una historia y al final, que en realidad es un riesgo con los personajes que surgen como secundarios, como no sé dónde leí, no sé quién puso el otro día en Twitter que me hizo mucha gracia una frase que era: los personajes secundarios no saben que son secundarios. Claro, cuando creo a Said, Said reclama su Lo da protagonismo, todo, sí, lo sí. da todo, quiere estar a la altura de Romana y hay que dárselo, ¿no? No hay ninguna razón para no dárselo. Entonces, pues se van revelando con B y con V los secundarios un poco a lo largo de la historia. Bueno, es muy curioso porque a mí, sinceramente, cuando empecé el libro digo, uy, esta gente, estos dos, ¿a dónde van? ¿No? Que no tienen nada que ver. Pero luego eso da valor, ¿no? Porque justamente esto hace que luego la relación, los personajes sean redondos y la relación también tenga más profundidad, ¿no? Porque claro, es un hándicap que te estás poniendo a ti mismo, pero solventarlo es la magia, creo yo, de la relación de estos personajes. Bueno, pasamos a hablar entonces de la familia, ¿no? Hemos hablado de estos dos personajes principales, pero sabemos que van a empezar este viaje porque, por un lado, Said quiere encontrar al hermano de Romana, Amador, para que le cure, básicamente, de base sería eso, luego explicaremos más.
Y Romana quiere volver a ver a su hermano para ver qué pasa con él, para ver por qué su padre, ¿no? Que también me interesa hablar de este padre, de este pájaro. Cuéntame un poco la circunstancia de la familia, qué pasa, este accidente, todo esto que va a motivar un poco a que los personajes se muevan. Bueno, es curioso porque, bueno, curioso no. Ya a estas alturas yo soy perfectamente consciente que muchas de mis novelas giran en torno al tema de la familia. Muchas veces son familias en descomposición de alguna forma, o bien porque ha Bueno, habido yo una creo, Ismael, muerte perdona que te trágica. corte, No, no, dime. es una tendencia de la novela, o sea, del terror actual, novela y cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos Bueno, claro, claro, pasado claro. de abandonar al monstruo Sí, sí, para sí, sí. decir que el monstruo es el que vive con nosotros, ¿no? Ah, muy bueno, sí, sí, sí. Y bueno, el hogar familiar como lugar de terror, eso es un clásico gótico desde Claro. siempre, ¿no? Mm, Y las sagas familiares ahora están muy, muy de moda mm, también, ese elemento también gótico, ¿no? La saga familiar. exacto. Y una que tiene una parte un poco culebronesca, ¿no? También estas historias tan largas Bueno, de siempre, generación. siempre que se habla de familiar Sí, sí, parece sí, como que en que general a hay... mí no me suelen gustar las historias de este tipo, de muchas generaciones, pero al final acabo hablando, aunque sea solo de una o dos generaciones, siempre acabo hablando de familias como que desestructuradas o Mm, mutiladas de alguna forma. Y mis novelas suelen tender, y eso no era premeditado de ninguna forma, pero hacia la creación como de familias alternativas al final, porque no, si piensas la imagen final de esta novela, también cuando van en el taxi, también es como una nueva especie de nueva unidad familiar o algo, y es algo que se repite en varias de mis novelas, ¿no? Como los personajes se reorganizan alrededor de otros núcleos así de, no sé, familias alternativas. Y bueno, en concreto, pues nada, aquí la figura de Constantino Olano, que también sí que me parece que es un personaje que podría desarrollarse casi en otra novela, porque yo ujú. mismo me hago muchas preguntas, ¿no? Es este padre ausente, pero al mismo tiempo idealizado, que suponemos que era, no se explica muchísimo en detalle, pero era un académico antropólogo probablemente que se dedicaba a viajar por el mundo, a visitar todo tipo de culturas y tribus y traerse a casa pues recuerdos, souvenirs de máscaras rituales, de muñecas, de libros, todo tipo de cosas de todas partes, ¿no? Y esto genera también una mitología dentro de los hijos, ¿no? Una fascinación hacia todo aquello que el padre a lo mejor no les explica tanto como ellos quisieran, no les cuenta demasiado. Pero bueno, ellos van curioseando, sobre todo el hermano mayor. Me gustaba mucho una de las cosas fundamentales que a lo mejor tenía que haberte lo dicho antes, porque es en el germen de todo también, de los que me motiva a escribir la novela, está la idea de que la tragedia a quienes se lleva es precisamente a las dos personas más luminosas de la familia, ¿no? Mm. Y de hecho en la novela se juega con que los que quedan vivos, que son el padre, el hermano mediano y la hermana pequeña, son los restos oscuros. Pero bueno, son Eh, restos oscuros porque se han muerto dos, no porque los otros sí, fueran más. Es como la consecuencia, ¿no? Diría yo. bueno, pero sí que el carácter de la madre, aunque la madre era también tenía también sus complicaciones porque se sentía un poco abandonada por el marido y demás, Mm. pero tenía un carácter, digamos que la madre y el hijo mayor, Tino, habían hecho piña y eran como las personas energéticas que todos conocemos en todas las familias, la gente como que Mm. organiza las cosas, como que promueve ir allá, ¿no? Que tiene toda esa luz y esa energía. Y cuando dentro de una familia sucede, porque la vida es así, que quien desaparece es una de estas personas que son como los pilares, pues el efecto destructivo de la familia es todavía mucho mayor, ¿no? Y me gustaba me gustaba en el sentido patético y dramático de coger a estos pobres desgraciados que han quedado alrededor, como los escombros de esta familia, los restos oscuros, y cómo intentan salir de ahí, ¿no? Y buscar su propia energía y todo esto, ¿no? Esa era quizá la idea que más me apetecía explorar. Y el padre Urraca, a ver, para mí la primera vez que lo leí, la primera vez que está persiguiendo a Romana, a mí me recordó inevitablemente al cuervo de Edgar Allan Poe. ¿Me equivoco? ¿Lo has pensado en algún momento? Es una pájara mía. Bueno, no, a ver, es que hay cosas que las tenemos tan asimiladas dentro del Claro, inconsciente ya. El cuervo, claro, es una referencia al Nevermore, ¿no? Está siempre claro. ahí. No conscientemente, no lo pensé conscientemente. Las urracas, porque me fijo mucho en ellas, las tenemos por aquí cerca, bueno, como
en Madrid están en todas partes. Las urracas son unos pájaros habituados a todo tipo de entornos y son súper inteligentes y siempre van en parejas, cosa que me llama la atención. Y, y bueno, no sé, en realidad suelo buscar a animales fetiche en mis novelas siempre. Suelo escoger alguno. Creo que en general es una cosa que funciona bastante bien y utilizarlo. Podría haber sido cualquier otro, ¿no? Pero la urraca tenía el elemento también volador que me apetecía mucho y al mismo tiempo el elemento carroñero, ¿no? Porque hay un momento en la novela en que es cuando surge, digamos, en la mitología particular de los Solano o en la pesadilla de los supervivientes la figura de la imagen de la urraca hurgando en los cadáveres de los muertos, ¿no? Pero bueno, no te sabría decir qué fue primero, qué imagen salió primero, ni por qué, ¿no? O sea, surge, ya te digo, de verlas, de observarlas mucho. Bueno, es una imagen muy bonita de todas formas, muy resultona como y poco utilizado en cuanto Sí, a animal fetiche, digamos, ¿no? Se claro, suelen claro, tirar porque más de como que apela, otros. no, yo no la tengo en la cabeza, salvo en rollos eso, tipo estudio Ghibli o cosas así que son más hacia lo Exacto. fabuloso, más que hacia lo terrorífico. Exacto. En el terror, como dices tú, pues está el cuervo de Poe y ya El eso cuervo, el amo, ¿no? gato, ¿no? El Sí, típico. claro, bueno, el gato por supuesto. Claro, claro. Entonces, bueno, es original esto. Hablando de herencia familiar, me gustaría hablar un poquito más, porque yo creo que, desde mi punto de vista, no sé, Romana realmente, bueno, Romana y Amador, pues son el fruto de justamente el trauma, ¿no? Del trauma familiar y de todo lo que ha pasado. Y todo lo que van a hacer es porque quieren salvaguardar la imagen, ¿no? De la familia y purgar un pecado familiar, ¿no? Entonces, creo que en el libro es recurrente esta idea de la herencia y cómo ellos quieren como romper con la herencia familiar. Ha habido como una decadencia familiar y ellos quieren romper y seguir adelante. ¿Pasará o no? ¿No? Porque con Amador, pues quizás no es esta la solución que tenemos, pero ¿qué opinas de esto? Creo que también es algo muy repetido en la literatura de terror actual, ¿no? Como que los hijos o los nietos no quieren repetir aquello malo que hicieron los padres, quieren salir adelante, pero no consiguen cerrar la puerta del pasado, ¿no? Creo que es algo que es bastante bueno en literatura de terror y que se puede usar mucho, bueno, los fantasmas en el armario, ¿no? Los Sí, esqueletos. es muy interesante, te estoy escuchando porque sí, encaja perfectamente. Yo no tenía así racionalizado de esa forma. O sea, para mí, no pienso que Romana y desde luego Amador, incluso menos, porque Amador sí que se alejó de la familia y rompió definitivamente, pero evidentemente el hecho de que se reúnan en la vieja casa familiar, o sea, es una cosa también como hay que tener en cuenta que todos estos viajes hacia el pasado nunca, a pesar de que vuelvan a la casa de la infancia, nunca es un viaje circular porque la casa ya no es la misma, ¿no? Es como el cuento Claro. del nadador de Cheever, no sé si lo conoces, que Ujú. termina llegando a su casa, pero claro, la casa a la que llega no es su casa. Ha Claro. pasado el tiempo, hay ausencias y eso es un poco lo mismo, es una especie de viaje en espiral, si quieres, que vuelven a la casa, pero la casa ya no es la misma. Entonces, nunca se puede restituir el nombre de los Olano. En todo caso, realmente al final, bueno, ya podemos hacer spoiler, la única que Sí, sí. sobrevive es Claro. Romana. Ella es el fantasma, al final como el momento de autoconciencia que tiene ella de que en realidad el fantasma es ella, ¿no? Es el fantasma en el sentido de que todos los fantasmas de los Solano viajan en su cabeza, ¿no? Y ella es la Viven en portadora ella. de eso, ¿no? Y si queda algo de la familia Lano, tendrá que ser lo que está en su cabeza. Pero no, no está en mi mente la idea de restituir el nombre ni nada por el estilo. O sea, yo las casas que aparecen como en escombros o abandonadas y tal, eso para mí no tiene solución. Mi solución va más en la línea de lo que te digo, de reconstruir, de buscar construir unas nuevas familias o algo así, ¿no? Más que Pero bueno, intentar. indudablemente tienen que cerrar esa puerta, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, Y lo poder que con el trauma. Romana sobre todo tiene un trauma personal con su padre, porque ella se sentía, ¿no? Se sentía que su padre no lo quería, no la quería, cosa que era hasta cierto punto cierto, que sepamos, pero ella tampoco se portó demasiado bien con el padre, sobre todo en la parte final, ¿no? Porque sucede eso, hay un momento en el que ella, de hecho, podría utilizar su don, una de las cosas que puede hacer con su don es hacer desaparecer cosas, ¿no?
y ella podría, por ejemplo, hacer desaparecer un tumor, ¿no? Ujú. Podría pasársele por la cabeza hacer eso con su padre y, sin embargo, hace desaparecer otra cosa. Desaparece la lengua del padre a modo de castigo porque no quiere seguir escuchándole hablar, ¿no? Mm. Entonces es un acto de crueldad extrema que dispara su culpa y ella Exacto. ya de alguna forma. Pero al final creo, o sea, no hay una reconciliación exactamente ni nada por el estilo, porque tampoco creo mucho yo en Bueno, con los... ella misma, ¿no? Claro, Al con fin y ella al cabo misma. es eso de no Sí, repetir el patrón y sí, porque al de final lo que les persigue mm, el pájaro es más una proyección la de ellos culpa, mismos. O sea, claro, yo lo claro. entiendo Sí, sí. de una forma, se puede entender literalmente, porque a fin de cuentas es una novela fantástica y puedes Claro, entender claro. literalmente que Entonces, es ¿hay un pájaro? el padre monstruo, o puedes entender que es una proyección de la culpa de ella y todo Ujú. esto, ¿no? Entonces ella se enfrenta con eso y de alguna forma ella sobrevive apelando un poco a lo, decidiéndose justo en ese momento final entre el impulso de vida o el impulso de muerte, el instinto de vida o el instinto de muerte, ella apuesta por la vida, digamos, y esa es su forma de reconciliarse con ella misma, seguramente, sí. Bueno, vamos a pasar, como has comentado ahora, el elemento fantástico, que es lo que nos interesa a nosotros también muchísimo, ¿no? Porque estamos desvelando el elemento fantástico, pero no lo podemos obviar. El elemento fantástico de la literatura de género, sea cual sea, nosotros nos gusta mucho el terror, pero hay de todo tipo. Para la gente que no está familiarizada con el género y que de repente ha llegado a este programa como sin quererlo, yo siempre digo una cosa, el terror está en todo. Lo que va a diferenciar un terror u otro es la cantidad de fantástico que tú pongas, ¿no? Y el fantástico, no olvidéis que no es más que una metáfora. Siempre son metáforas, son imágenes, son formas de decirlo de otra forma, ¿no? Y la verdad yo pienso que en Duración de un fantasma se hace de forma muy elegante y dosificado. Háblanos un poco cómo utilizas el recurso fantástico. Ya hemos visto el padre, ¿no? Esa proyección de la imaginación de Romana, que se proyecta, ¿no? Como ese pájaro monstruoso que la persigue, que es la culpa, etcétera, etcétera. ¿Cómo más utilizas este elemento fantástico y qué te aporta el elemento fantástico que no te aporte otro recurso, Ismael? Esto es muy importante, creo. Bueno, a la hora de introducirlo, o sea, realmente la primera preocupación es hacerlo de forma progresiva. O sea, el equilibrio es complicado porque, como sabes, o sea, el pacto de lectura con el lector tienes que hacerlo cuanto antes. Porque si tú empiezas un relato en clave absolutamente realista o de género, de lo que sea, y luego resulta que es otra cosa, pues ahí va a haber una decepción, ¿no? Y entonces tienes que decirle de alguna forma al lector cuanto antes que aquí pueden pasar cosas que se salen de lo natural, ¿no? Y hacerlo con sutileza y progresivamente ir creciendo en una historia de terror. Lo normal, hay de todo, ¿no? Pero lo normal es que vayas guardándote los golpes más fuertes conforme va avanzando la historia. Poquito a poco. Aquí literalmente empezamos con una escena bucólica del chico bañándose y la primera intuición que tenemos de que aquí pasa algo raro es ahí mismo cuando Romana cierra los ojos y hace una cosa tan banal, tan puramente de disfrutar de la belleza del cuerpo del chico al limpiar el agua a su alrededor, ¿no? Y bueno, parece una tontería, parece una cosa poética y demás, pero bueno, luego vemos que luego tiene otras derivadas y enseguida se cuenta el incidente de Amador en la universidad, que es un poco más desagradable, ¿no? Con todos los alumnos que le da un telele, vaya, por decirlo de alguna forma, sí, empiezan todos a poseídos o... vomitar serpientes o culebras extrañas. Entonces eso, lo vas introduciendo poco a poco, pero siempre hay que tener cuidado de que no se te, para mí, de que no se te vaya de las manos, porque en definitiva, como digo, lo fundamental son los personajes. Y si tú metes muchos fuegos artificiales, pues eclipses. claro, lo eclipsas. Entonces, esto es lo que decía Rosalba Campra, hablado de la opacidad de las etiquetas. Bueno, hablaba de las etiquetas, en este caso, la idea sería, más que la etiqueta, sería el efecto fantástico. La opacidad precisamente en el sentido de que eclipsa, como dices tú, opaca otros rasgos de una novela, ¿no? O sea, Stephen King se puede hacer una novela de 1000 páginas y sabemos que le va a dar tiempo para desarrollar la psicología de los personajes a fondo, para contarnos la historia del pueblo, para contarnos la historia de Estados Unidos y además va a haber escenas increíblemente terroríficas y Terrorífico. fantásticas y lo hace todo, ¿no? Pero claro, no es fácil lograr eso, ¿no? Sobre todo en una novela corta.
Entonces, no sé a cuánto de qué venía este rollo. Sí, del No sé. elemento fantástico, no te preocupes. Vale, vale. Entonces, ese es el desafío, ¿no? El hacerlo con la sutileza y que vaya progresivamente aumentando. Y si encima sabes que tu novela la van a etiquetar como terror, porque es inevitable y además me gusta, no tengo ningún problema, también tienes que generar escenas que se puedan identificar como claramente de terror. Y además no pasa nada porque yo disfruto, ¿no? Cuando llegan esas escenas, siempre digo, uy, qué bien, esta escena es de terror. Y lo disfruto mucho escribiéndola, ¿no? Entonces, y al final yo creo que cuando tú disfrutas escribiendo, eso también se transmite, ¿no? Si tú eres Sí, sincero, eres honesto en que escribes una escena fantástica porque es que disfrutas eso, pues yo creo que eso también el lector lo percibe. ¿Y para qué sirve el fantástico? Pues bueno, yo para mí, si... O sea, ni siquiera hace falta racionalizarlo tanto como en el ensayo que hice con Carlos Pitillas acerca de lo que bueno, pero significa que el... están bien, a mí me encanta, o sea, que Sí, da no, no, igual. yo lo disfruto, pero entiendo que eso es muy gafapasta para el público general. Pero, No. pero intuitivamente todos, intuitivamente todos sabemos que, a ver, un fantasma, ¿qué narices es un fantasma? ¿No? Es un asunto sin resolver del pasado, ¿no? Ujú. Incluso está se podría aplicar aquí ese micro relato tan famoso de Juan José Arreola, el de mi amada, eh, mi amada se ha convertido en un fantasma, yo soy el lugar de las apariciones. Ujú, claro. Ese yo soy el lugar de las apariciones también es romana, también es cualquier historia, el lugar de las apariciones es la mente de los personajes de estas historias de terror, ¿no? Y aparte, o sea, lo fantástico, lo monstruoso, pues eso para mí conecta directamente con lo onírico, con lo pesadillesco, ¿no? Y en las pesadillas, que es curioso, si lo piensas, todo lo que son los sueños también tienen una narrativa, es una narrativa un poco caótica, pero hay una Sí, sí, lo que narrativa, no entendemos. ¿no? Pero suceden cosas con un hilo más o menos coherente, Ujú, más o ujú. menos coherente. Estamos nosotros con personajes, pasan cosas, hay una evolución. ¿Y quién guioniza eso, no? Para mí es un misterio saber quién A guioniza mí me nuestros encanta también sueños. este Sí, tema. sí, sí, sí. Entonces, quien guioniza nuestros sueños, lo que coge es material de ahí abajo, ¿no? El material que no tenemos habitualmente en la cabeza. Y el Y, hace, género de y es suspense, o hacer sea, el género conexiones fantástico de hace esto. cosas que no tienen conexión, al fin y al cabo, ¿no? Que eso es Claro. lo... Entonces, jugar con las metáforas de lo monstruoso, de lo sobrenatural, de lo quimérico, de todo esto que hemos hablado, pues es súper útil y creo que seguramente no hay parangón para lograr tocar ciertas emociones, ciertas movidas mentales y del alma. Yo creo que para llegar a ciertos puntos no hay nada más potente, más eficaz que el fantástico. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿qué voy a decir yo? No soy para nada objetiva. Vamos a pasar a otro recurso literario que es ¿no? El viaje, el road trip. ¿Por qué incluyes en un viaje y cuál es el objetivo de incluir el viaje? No es la primera vez, de hecho, que lo hago porque, a ver, ya tengo 9 novelas y ya me repito bastante, la verdad. No, En, no digas eso. No digas eso porque luego los que te leemos vamos a querer leer lo que escribe Ismael. Entonces, claro, si escribes completamente diferente, pues lo mismo cuadra o no. ya, pero bueno, como al final uno siempre tira de las mismas obsesiones, incluso Eso. patrones Aunque no narrativos. te des cuenta. Sí, 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 Claro, sí. en el escondite de Grisa también había un road trip, había un viaje en el protagonista iba con un niño y tal, pero bueno, y me gusta, a ver, eso es un formato narrativo muy atractivo porque la linealidad me apetecía mucho, también porque la novela anterior, Solo los vivos perdonan, era un poco más compleja, la estructura, los niveles temporales y los personajes, y esta era más lineal y me apetecía algo así, ¿no? Por eso ha sido una novela que he disfrutado mucho escribiendo y lo he pasado bien, no me ha roto muchísimo la cabeza. La he escrito como relajado, ¿no? Como también quitándome presión, porque la novela anterior sí que me metí mucha presión, porque además hablaba de temas que tenían que ver con mis propios fantasmas de mi vida del pasado y tal. Y aquella novela fue un poco tortuosa la escritura. Y esta quise disfrutarla, digo, voy a contar esta historia, aunque al final sí hay elementos dramáticos y trágicos y todo esto, pero bueno, lo disfruté. Y el formato de ir visitando distintas casas semi abandonadas me parecía interesante y me gustaba también la idea de que el chico tuviera que ir buscar como masas de agua en distintos puntos para meterse como
no sé, no, ya digo que no, cuando escribo no lo racionalizo mucho, pero me parece que a nivel simbólico también el agua juega un papel importante en la novela y me dejé guiar un poco, ¿no? También es cierto que confieso que esto lo hablé en el chat, en el Sí, club de dentro del lectura, creo, monolito, dentro ¿no? de Ujú, Monolito lo hablamos, ujú. que la escribir sin brújula, os digo, sin mapa, con brújula sí creo, te produce a lo mejor que, pues claro, y más cuando haces una road movie de estas, en la que es literalmente un mapa lo que van recorriendo los protagonistas, y si tú no lo tienes muy claro, no los sitios, sino lo que va a pasar en cada sitio y tal, sino que te dejas un poco guiar por la intuición y lo que vaya surgiendo, pues te puedes encontrar, como me pasa a mí a menudo, que de repente a los 2 tercios de la novela dices, bueno, eso tiene que ir ya para la resolución porque no me apetece hacer una novela de 500 páginas de estos viajando. Mm. Quiero ir ya al encuentro y quiero resolver, ¿no? Entonces, pues bueno, es una novela de viaje, pero cortito, es un viaje corto, podemos Sí, sí, decir. sí. Bueno, y si al fin y al cabo es lo que están haciendo es una búsqueda, ¿no? Al fin y al cabo, no solamente de la persona en sí, sino de todo, ¿no? Y tienen que, yo supongo que también para crear una relación entre Said y Romana, ¿no? Y que se lleve a un tipo de confianza X, pues tienen que pasar un tiempo juntos, ¿no? Porque si no, Claro, ¿qué vamos a claro. hacer? Exactamente. Y yo tenía que ir viendo en el mismo viaje en qué quedaba la relación entre ellos, porque yo cuando empecé Claro. tampoco sabía en qué iba a acabar. Y de repente surgió como que me pedía la aparición del personaje de Luz, que es un personaje que aparece en la parte final y que tiene un papel Ujú. bastante reducido, pero en mi opinión de cierta importancia en la resolución. Bueno, entendemos Y mucho mejor a Said gracias a ella. Mm, mm. yo también, sí. Y bueno, y yo mismo, ya te digo, yo mismo iba descubriendo lo que contaban los personajes y averiguando en qué quedaba su relación, ¿no? Que al final, Bueno, por la diferencia de edad, también tiene un rollo no materno-filial, pues no es claro, pero tanto, pero eso era lo raro que no me cuadraba a mí al principio, exactamente. Esto que estás diciendo tú, ¿no? Al principio del viaje dices, bueno, pero no solamente tienen pocas cosas en común, sino que, a ver, aquí qué va a pasar, ¿no? ¿Se van a llevar bien? ¿No se van a llevar bien? sí, sí, no, yo confieso, incluso no sabía si se iban a liar yendo a lo Sí, yo tampoco al más. principio no sabía si se iban a Claro, liar. Sí, pues sí, yo tal cual, tampoco, a lo cuando más empecé la banal, novela ¿no? yo Pero tampoco. sí, Pero luego la novela me llevó a que no, a que eso claro. no era pertinente, no era hacia dónde iban los No, personajes. porque era quitar el foco, Sí, sí, realmente. pues se Sí, sí, convertía en sí. otra cosa la novela y no me Mm. interesa para nada. Mm. Bueno, otro tema que yo considero muy importante en el libro es la búsqueda del saber, ¿no? Es casi un libro, si me apuras, entre ilustración y gótico, ¿no? Porque sí que hay, por la parte de Said, una búsqueda del saber, pero todo rodeado de un ambiente gótico, entonces es un poco extraño, ¿no? Es como la evolución, ¿no? De Ujú, esta literatura entre ilustración y gótico. Háblanos un poco de la incursión, del conocimiento, y aquí profundizaremos un poco más en Said, ujú, cuál es su búsqueda y cuál es su final, porque nos hemos parado mucho, ¿no? en Romana y en Lo Solano, y ahora me ujú, interesa un poco más ir sobre el personaje de Said. ujú. Bueno, es verdad que Said busca en principio el conocimiento y podríamos pensar que es un conocimiento pues casi empírico, racional, pero realmente no, porque Said desde el principio hemos visto que tiene un tatuaje del libro de los muertos tibetano, o sea, es alguien místico ya desde el principio, ¿no? Said sabe que el tipo de conocimiento que busca no tiene que ver con la ciencia positiva, digamos, ¿no? Es otro tipo de conocimiento. Quizá, bueno, y Romana también sabe que es una cosa inexplicable, aunque como Romana es tan terrenal en la novela, en cierta forma también es más realista, de alguna forma, ¿no? Y el más Es idealista, a lo terrenal, mejor. pero no busca explicaciones, creo yo, ¿no? No Es buscas. como, la veo mucho, pasa, como que pasa. Tiene una figura, esto va a sonar un poco raro, pero es como un poco, es bastante masculina, ¿no? En Ujú. cuanto a la forma de tratar todo. Es resultados, esto aquí ya práctica, ¿no? Es como muy Sí, resolutiva. vale, sí, es posible, ¿eh? Interesante lo que dices. La veo como vitalista y también en una huida, ¿no? Huida o sea, él quiere como ella quiere quitarse una especie de atadura que tiene, ¿no? Y vivir libre de eso y dar rienda suelta a su deseo
y mejorar la historia de su vida, por decirlo así, ¿no? Mejorar su propio relato vital. Y Said también, en el fondo los dos quieren lo mismo, porque es que Said es mucho más fúnebre, el tío es mucho más negativo. Y de hecho, la idea de que, o sea, yo también juego con metáforas muy tontas, como que su novia se llama Luz y Said huye de ella también, ¿no? Y la Luz le busca a él y Bueno, no todo son cosas esto. tontas, son, a ver, son Sí, imágenes. bueno, pero juego, sí. Claro, a ver, porque el otro día en Radio 3 me preguntaron si yo me documentaba mucho, supongo que por los diálogos que hay, a lo mejor la criptofase y alguna otra cosa que se menciona. Y es cierto que, por supuesto, hay una jerga, se introduce una serie de palabras esotéricas, por decirlo así, ¿no? De conocimiento esotérico hermético, pero a ver, yo no creo, o sea, no es necesario creer literalmente en nada de eso para creer No, en para meterse en absoluto, estas para historias. que te interese, ¿no? Claro, ¿no? Yo tiro más, justo el otro día leía lo que decía María Zambrano, la razón poética, ¿no? Ese tipo de razón, que no es la razón instrumental, la razón más científica, sino otro tipo de razón que permite, a través de la metáfora precisamente, ¿no? Llegar a otros sitios. Ese es el tipo de conocimiento que a mí me interesa y que creo que es el conocimiento propio de la narrativa en general, de la Sí, sí. poesía, por Y la supuesto. curiosidad también, ¿no? No tienes por qué comulgar con nada para sentir curiosidad por todo. Claro, Y eso no, es exactamente. supersano. No se trata de que Mm, tú estés a favor o en mm, contra de nada, sino que tengas la claro. mente abierta Mm. y que recibas cosas, ¿no? Y aprendas algo que te Bueno, para un transformará, escritor seguramente. esto es fundamental, porque cualquier cosa puede ser Claro, una inspiración, ¿no? Al fin y al cabo. exactamente. Y por eso también yo soy tan receloso de las novelas de tesis, digamos, las novelas que quieren defender cierta idea de una forma muy racional o muy evidente, ¿no? Yo creo que la narrativa, la literatura lo que hace es buscar y no hay más, la respuesta, si acaso, es una respuesta de tipo poético, ¿no? No hay una respuesta definitiva de nada. No, ni correcto ni incorrecto. Y En realidad bueno, yo creo, dale, dale, te no, escucho. Te simplemente escucho. No, no, porque me encanta. Sigue, sigue, por sigue, sigue. terminar, yo creo que la Por Dios. razón, por terminar así con un pensamiento, la razón por la que leemos ficción, por la que vemos películas, no es tanto el averiguar cómo funciona el mundo exactamente, averiguar cosas prácticas, sino sentirnos acompañados en la confusión, ¿no? Sentirnos acompañados que no estamos solos en esta cosa misteriosa y a veces dolorosa, ¿no? Eso es lo que... Bueno, al fin y al cabo, no, no, pero tienes muchísima razón. Y el terror, al fin y al cabo, y la literatura fantástica en general, pero el terror busca sensaciones, al fin y al cabo, ¿no? Y ver cómo los demás perciben, ¿no? Estas sensaciones. Entonces, qué mejor, ¿no? Que ver no solamente lo que escribe un autor, sino lo que viven unos personajes, que ni siquiera eso ya no pertenece más al autor, ¿no? Entonces, es muy interesante. Por eso me gusta el terror. Vuelvo a ser nada objetiva. Y bueno, hemos hablado de este tema indirectamente, hemos hablado del fantasma, de lo que es un fantasma, pero a mí me gustaría justamente que hablaras qué es para ti un fantasma, porque hemos dicho que en esta novela se llama Duración de un fantasma, pero no hay fantasmas realmente, hay entes. Explícanos quiénes son estos entes y háblanos un poco sobre el título. Bueno, como ya lo hemos dicho un poco, ¿no? La idea del fantasma, evidentemente, y en esta novela de una forma muy literal, tiene que ver con asuntos, con cuentas pendientes, ¿no? Pero esto es así desde la primera historia de fantasmas de la que hay testimonio. Además es que tiene una estructura canónica y es de una carta de Plinio, no sé si es Plinio el Viejo o Plinio el Joven, uno de los dos, ¿no? Que es una carta que escribe en la que cuenta una historia de aparecidos en Atenas, en el siglo I o segundo, vamos, pero te quiero decir, ¿no? Y cuenta, y es interesante porque el esquema es el que sigue en vigor ahora en las historias de terror. Tenemos a un protagonista escéptico que se muda a una casa donde dicen que hay unas apariciones, se aparece el fantasma y el fantasma lo que reclama. En este caso no hay nada de la propia... Vale, lo que no se produce es un aspecto reflexivo en el propio protagonista, porque simplemente el personaje descubre que hay un fantasma que es un cadáver mal enterrado, es la historia del cadáver mal enterrado
que de alguna forma muy literal pues tiene que ver con algo sin resolver del pasado, Sin pero ahí no hay una resolver. implicación personal. Pero bueno, pero la idea a partir de entonces y del gótico y del romanticismo sí que se convierte el fantasma en una representación de todas esas emociones, ¿no? Emociones del autor, emociones del personaje y una encarnación más o menos sólida en mi novela es bastante más sólida Bastante más que sólida, un sí, sí. fantasma. Me interesaba mucho que fuera, que se pudiera casi palpar, ¿no? Que en algunos momentos, en un par de escenas sobre todo, tampoco hay tantas escenas súper terroríficas en la novela, ¿eh? O sea, pero bueno, hay 2 o 3. Y me Pero así gustaba se mucho que... disfrutan más, ¿no? Sí, claro, claro, es lo que te decía antes de la dosificación. De la dosis. Pero sí que cuando estoy escribiéndolas me detengo un poco pues en la descripción de algún... Igual no hace falta tampoco decirlo todo. O sea, muchas veces basta con decir un detalle, una mano que cae o un no sé qué. Bueno, a mí, te aseguro, yo se lo leí a mi pareja, no la aparición, sino lo que va antes, ¿no? Cuando empieza a levantarse la sábana. Eso a Ah, mí me vale, claro, parece claro. Sí, sí, mucho sí. más terrorífico. Claro, Cierto, el es verdad, pero horror eso sí, 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 entra sí. el terror, ¿no? Cuando no sabes lo que es, da incluso más miedo que cuando Claro, lo has totalmente de visto, ¿no? acuerdo. Y de hecho disfrutamos, o sea, siempre hay cierto grado de decepción cuando se corre el velo, ¿no? Porque al Sí, final que sí. hay una criatura horrible, ¿vale? Pero siempre es más horrible lo que nos tememos que lo que encontramos realmente, ¿no? Porque nuestra imaginación va mucho más rápido que la Sí, sí, del sí. libro, ¿no? Entonces, cuando la manta se está levantando, ¡ah!, estamos así. O pues que esto se ve en películas como Alien, ¿no? Ujú. Como que cuanto menos vemos del monstruo es más terrorífico y cuanto más vamos viendo, y al final cuando llega James Cameron y hace Aliens, ya no tiene más remedio que convertirla en otro tipo de película, porque el monstruo ha Claro, perdido cuando todo el ya llevas misterio. no sé cuántos aliens, Sí. ya es Entonces claro, es ya no otra es una cosa. cosa de la imaginación, sino del puro terror, de la pura adrenalina, ¿no? Y es una película de Mm, pura adrenalina. Mientras que Alien la primera era la sugestión, era el dejar que tú mm. rellenaras esos pasadizos de la nave Nostromo con tu imaginación de las cosas más aberrantes y eso era mucho Bueno, y más... el momento Bueno, del estómago, pero ¿no? es verdad, ¿ves? Eso No demuestra sabes, también, no sabes, no sabes y luego ya, bueno, pues es un gusanillo. pero esa escena sí que consiguió Eh, que, bueno, un gusanillo, pero es bastante... sí, sí, es feillo, es feillo. No, pero es verdad que tienes razón, la escena nos impacta muchísimo hasta el momento en que vemos a Porque la no se ha criatura. visto hasta entonces, claro. Cuando vemos que le empieza a hacer así la camiseta, es casi el peor momento. Sí, sí, Cuando sí, sale el sí. bicho, ya casi ya nos mueve la risa nerviosa, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, en plan, mira qué feo, o se empiezan a pasar por la cabeza incluso comparaciones, ¿no? Sí, Para claro. quitarle terror, porque en ese momento, cuando tú lo has Sí, visto, lo que claro, quieres es estás rebajar. haciendo... Sí, sí, Mm, sí. mm, mm. Bueno, pues hemos llegado al final, Ismael, se me ha pasado volando. No sé si quieres comentar algo más del libro. ¡Ay, no me has dicho! Sí, falta una cosa que no me has dicho, que nos hemos ido por la rama. ¿Por qué se llama Duración de un fantasma? Ah, Yo intuyo por qué eh, no, pero te dejo que lo expliques. no, no, tampoco te voy a dar una explicación. Esto sucedió porque 2 puntos. No, a ver, en general, me columpio bastante con los títulos de mis novelas. O sea, quiero decir que también hay una razón poética de que me suenan bien. Aquí había me gustaba la combinación de una palabra como cálida y otra fría. Duración es una palabra muy fría, muy técnica, y fantasma pues es una palabra que tiene evocaciones de terror, género y todo esto. Y en parte es un sintagma que he copiado de una novela de... Bueno, pero no lo copié... O sea, me di cuenta cuando ya la novela estaba terminada, pero estoy seguro de que me inspiré en ella porque hay una novela de Mencho Gutiérrez que se llama Disección de una tormenta y Ujú, hace un poco lo mismo juego, ¿no? Disección ujú. como una Sí, paragrafía son títulos que no muy pega bonitos además. y de una tormenta, como no se puede, ¿no? Y hablar de duración de fantasma también me parecía como un oxímoron, una cosa rara. Luego, aparte, puedo buscarle o sea, la palabra duración. La novela empieza con una cita de Henry Bergson, que es un filósofo francés, que hablaba de la duración, que era una forma de referirse al tiempo subjetivo, ¿no? El tiempo no como el días, minutos, tal, sino como la experiencia vivida por la persona y que era una forma distinta de tiempo. Bueno, ahí tenía toda una serie de conceptos flotando y boom, los fijé con esa... Y tuve que pelearlo un poco, también te lo confieso, porque es un título que muy loco, no es fácil de aceptar para cualquier editor o cualquier tal, pero bien, ahí lo conseguimos Pero mantener. bueno,
Hay un elemento en el libro que recuerda el título. Perdón, que suena el timbre. Lo siento. Hay un elemento en el libro que suena al título y es que Amador y Tino antes, cuando hacen estas proyecciones espectrales, tienen un tiempo de duración y luego desaparecen. Entonces, para mí tenía sentido, ¿no? Sí. Es un tiempo efímero. O sea, los juegos que hacen, es verdad, tienen un tiempo, pues... Mira qué bien, voy a usar eso para justificarlo. Claro, es que digo, como yo estaba esperando que me dijeras algo de esto, digo, pero puede ser que en tu cabeza... Bueno, yo iba más también... Lo hice, ¿no? Sí, pero luego... también. Yo iba más por la cosa simbólica, como de hecho hay una conversación que hablan de cuánto dura el dolor de la pérdida y tal, ¿no? Y es un poco la idea, ¿no? El dolor de la pérdida también fases, es ¿no? Una forma de fantasma. Entonces, la respuesta que le dan es, creo que le dice, bueno, no sé cómo es la conversación, pero hablan como que al final, cuánto dura el dolor de una ausencia, pues dura toda la vida, dura siempre, ¿no? Bueno, yo qué sé, tampoco creo que un título, o sea, no, me pasa algo que con las portadas, no me gustan las portadas ni los títulos que son como objetos muy explícitos, todo es como... No, a mí tampoco. Me gusta jugar un poco más. De hecho, bueno, lo habías hablado en otra entrevista que escuché por ahí, no me acuerdo en cuál, justamente la justificación, ¿no? Más o menos de la portada, que es el mismo... Es el mismo ilustrador. Que tu novela anterior y que siempre hay, pues, mujeres o niños, ¿no? Como con los ojos Esto tapados, tendríamos que preguntárselo, ¿no? A él realmente, porque tiene una serie de pinturas con pero esta es muy idea, sugerente. ¿no? Sí. Es muy inquietante. Y va genial, porque ya uno, después de haber leído la novela, pues se puede imaginar perfectamente que puede ser la misma romana, ¿no? Y bueno, esos fantasmas que le sobrevuelan la cabeza. Además, creo que estas flores, no sé, no estoy muy puesta, pero creo que son más bien de agua. El otro día me dijeron que flor era... ahí me lo dijo un amigo y no me acuerdo qué flor era. Pero yo no estoy muy puesta tampoco, me gusta la jardinería, pero no sé todos los nombres de las flores. Bueno, no sé, ¿algo más que quieras decir antes de terminar con el...? Nada, estoy muy contento de que la novela está gustando por lo que me llega y me gusta mucho que la gente me diga cosas, o sea, me encanta el feedback de todo tipo, positivo, mejor si es positivo, pero siempre se aprende mucho de todo, ¿no? Y nada, invitar a... Si alguien ha llegado hasta aquí a este momento del podcast, yo creo que es que ya ha leído la novela, porque si no, mal asunto, pero... O que es un fan o de Ismael o mío o un acosador, nunca se sabe. Bueno, bienvenidos los acosadores también. Todo el mundo es bienvenido. Pues nada, que me hace mucha ilusión que la gente siga leyendo mis libros, así que gracias a ti por el interés y por la invitación. Bueno, y terminamos con una frasecita más de las que yo siempre voy dejando de lo que ha sido para mí el libro, y lo leo de nuevo: la mejor forma de deshacerse de la culpa es enfrentarse a la verdad y plantar cara a nuestros miedos, aunque estos se materialicen con la forma de un ser abyecto. Esto es A Grito Pelao. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!